y nos contactamos. A esta hora agradecemos al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, a quien damos la bienvenida aquí en RCR. Ingeniero, muy buenas tardes. Gracias por su tiempo aquí dado a RCR a nivel nacional. Buenas tardes, señor Causa. Muchas gracias por la invitación de RCR. Sí, queremos nosotros consultarles por su experiencia, por su conocimiento en el tema precisamente de la situación que se está viviendo en Petro Perú, ¿no? Nosotros estábamos mencionando que hoy el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha afirmado que se va a mantener al actual directorio de la empresa estatal. Queremos saber su opinión, ingeniero, por favor. Claro, o sea, hay dos temas de fondo al respecto, ¿no es cierto? Uno es la situación propia de la empresa y qué se debe hacer con ella, o liquidarla o rescatarla, bajo cualquier forma, ¿no es cierto? Pero el segundo tema de fondo es la manera en la cual esto fue conocida por el público, el anuncio hecho por el directorio, pero al mismo tiempo, mientras el actual directorio se reunía con el primer ministro, gente de la anterior administración de este mismo gobierno se estaba reuniendo con la con la presidenta de la República. Entonces, se especulaba que posiblemente esas personas retornarían a la empresa. Me parece una buena decisión mantener al actual directorio, por lo menos por el momento, porque es de alguna manera un respaldo a lo ocurrido. Una cosa contraria sería volver a lo de atrás, ¿no? A personas que estuvieron vinculadas a una etapa en la que no hubo mucha transparencia, los mensajes no fueron completos, no se dijo la verdad total de la empresa y la empresa a cada momento necesitaba más dinero y parecía un barril del fondo, sin fondo, que en esto no se podía detener, ¿no? Ujú. Ahora, ingeniero, ¿se puede decir que esta empresa, como algunos especialistas lo han dicho, está quebrada en sí? ¿Se puede recuperar? ¿Habría que invertir más para reflotar a Petroperú? ¿Cuál es su opinión, por favor? Mire, técnicamente yo hice el cálculo de cuál es el valor de la refinería, ¿ya? El valor significa, así como un ejercicio, que la refinería fuera comprada por una empresa eficiente y que la va a administrar y la va a operar. Entonces, bajo algunas premisas, una tasa de descuento de 10%, que es una tasa bien baja, un periodo de 20 años, que es un periodo largo para recuperar el capital, y que tenga un margen de $10 en el refino entre lo que paga por el petróleo y el precio al que vende la gasolina, el diésel, etcétera, la canasta de combustibles, eso me daba un valor de $2.500 millones. Y si el margen de refino fuese de $20 el barril, que es un valor bien alto, daría $5.000 millones. Es bien difícil que eso se pueda obtener. Y están lejos las cifras de los $8.000 millones que está costando la refinería entre lo que ha sido la construcción y los intereses que se pagan por ella. Entonces, de hecho, es un proyecto en el que se está perdiendo dinero. Es un proyecto que lo que le está trayendo a Petroperú es un déficit de $3.000 millones que alguien tiene que asumir. Entonces, los esquemas eran dos. El primero, dejar que la empresa quiebre, y al dejar que la empresa quiebre, a lo que se apuntaba hasta que finalmente quienes perdiesen fueran los bonistas. Pero resulta que los bonistas tienen un respaldo del Estado peruano y que además el Estado peruano perdería otros colaterales por el hecho de que le subiría el tema de intereses y porque bajaría su calificación crediticia, hacen que finalmente sea la opción más cara. Entonces, lo único que queda es la otra opción, que es la de rescatar. Entonces, la empresa siempre se va a rescatar si es que el propietario pone el dinero que falta, ¿no? Entonces, el Estado peruano va a tener que poner lo que se requiera para poder levantar la empresa. Y entonces, la disyuntiva es decidido eso ya, y entiendo que eso ha sido decidido, seguramente lo va a anunciar el gobierno en algún momento, Ujú. ¿no? Y es también la recomendación que hace el directorio.
Entonces, la disyuntiva es, ¿se va a mantener la empresa tal cual está en estos momentos o se la va a reorganizar? Mantenerla tal cual significaría validar hasta premiar una gestión que ha sido muy mala. Entonces, lo que queda es reorganizar la empresa. ¿Y Y cómo sería ese lo que queda es proceso, de qué forma. ingeniero? Claro, ¿cómo sería ese proceso de reorganización? O sea, el proceso de reorganización básicamente tendría un objetivo. El objetivo es cómo tornar a la actual empresa en una empresa eficiente. Entonces, hay un extenso estudio que fue contratada por el propio Petroperú, que fue publicada en su página web, no sé si todavía está en la página web, es un estudio larguísimo sobre un montón de temas donde una consultora le da los consejos de qué cosas es lo que tiene que hacer para hacer una empresa eficiente, ¿no? Porque tiene una serie de deficiencias. Ya eso de por sí es una guía. Pero los temas generales son, primero, una empresa que está excesivamente cargada de personal que ha ido llegando a la empresa por favor político. Y a eso le llaman injerencia política. Entonces, ha habido injerencia política no solo en insertar personal innecesario y que yo de favores, sino también en acciones de favorecer a alguien en las compras de petróleo, etcétera. Entonces, ese es un primer tema que tienen que salvaguardar y creo que es el básico. Y el resto es cuál es el rol que va a jugar Petroperú dentro del Perú. A mi entender, el rol más importante que tiene Petroperú es ser un referente para los precios. Si, sin Petroperú, una de las cosas que podría ocurrir es que los precios tiendan a subir. Entonces, lo ideal es un Petroperú que sea una empresa que trabaje eficiente y que gane lo necesario. Entonces, los precios serían los precios eficientes para el consumidor. Si Petroperú no está, una tendencia va a ser subir los precios. Creo que ese es uno de los puntos. El rol de empresa estratégica ya no existe, ¿no? Ya no existe. El rol de empresa estratégica fue una visión antigua que permitía garantizar el suministro de combustibles en todo el territorio. Ujú. Eso fue el rol que jugó en los años 70 y 80, hace ya más de medio siglo, y que ahora se diluye por la presencia de otros actores y porque finalmente los combustibles que se requiere se pueden importar y se pueden distribuir. Ahora, Es, ingeniero, y en este proceso, si se daría la reestructuración, ¿tendría que el gobierno hacer una inyección económica de todas maneras? sí, la inyección económica está por lo que le expliqué, ¿no? Porque hay una deuda ¿Y de 8.000 millones de se dólares. está en condiciones de aportar a la empresa estatal en la situación que se dice que estamos en una situación todavía saliendo de esta eh, recesión, ¿no? va a ser duro para todos nosotros porque finalmente va a salir de nuestros bolsillos. Entonces, justamente las principales medidas que se tienen que tomar al respecto son no solamente mejorar la gestión económica de la empresa a través de lo que estábamos conversando y que seguramente sería materia del plan de reestructuración. ¿De qué forma se va a dar el plan de reestructuración? Sino creo que hay otra parte que no se incide y que se deja libre. La pregunta es, ¿por qué hemos llegado a esta situación? De qué forma se han podido tomar toda una cadena de decisiones que han llevado a lo que como proyecto es un desastre? Es un desastre de proyecto. Corrupción, se podría decir, mucha política adentro, sin ver la parte técnica. Este, es inevitable que uno piense en corrupción, ¿ya? Es inevitable que uno piense en corrupción, pero también creo que ha habido una gran cantidad de incapacidad. No sé qué cosa puede haber pesado más, si la incapacidad o la corrupción. Yo lo que le puedo decir es, con un grado razonable de sensatez, esta refinería ha sido, respecto a la anterior, es 95% nueva. Entonces, si fue 95% nueva, la pudieron haber hecho aparte, sin tocar la vieja. Y de esta forma, mientras iban construyendo la nueva, la vieja podría seguir operando. Pero se ha dado un periodo en que la vieja dejó de operar porque en ese sitio se estaba construyendo la nueva y la nueva no estaba operativa. Entonces,
Petroperú perdió el margen de los 60.000 barriles por día que tenía sobre los que ganaba $10 por barril durante un buen tiempo. Y eso tiene que haber incidido muy negativamente en la economía. Ujú. Además, los plazos han sido excesivamente largos y los costos, para los costos tenemos una referencia que es importante. El, esta refinería nominalmente da 95.000 barriles por día. Yo no estoy seguro que dé los 95.000 barriles por día de manera permanente, ¿ya? Pero en la India se construyó una refinería que daba 1.000 millones de barriles, no 100, sino 1.000. O sea, más de 10 veces el tamaño de esta refinería y costó menos que esta refinería. Ujú. Eso le da una idea. Claro. Ahora, ingeniero, bueno, también apelando a su experiencia usted como ex ministro de Energía y Minas, hay otro problema también en nuestro país que es la minería ilegal y que lamentablemente pues se está avanzando en diversos puntos del país, la zona como la Sierra de la Libertad, Cajamarca, el Corredor Minero del Sur, Puno, Arequipa. Hay un crecimiento de esta minería ilegal. No se está haciendo nada al respecto, al parecer, o sea que no se está haciendo nada efectivo porque sigue creciendo, ¿no? Hubo estados de emergencia, lo que ocurrió, por ejemplo, en Patás, una situación complicada. Sí, o también un año antes, más o menos, que hubo una lucha con varios muertos, ¿no? Así es. Patás fue ya, digamos, el extremo, ¿no? Un asalto armado a una empresa minera formal, ¿no? Aparte de todo lo de los ilegales. ¿Qué sucede con la minería informal? La minería informal es básicamente el oro. El Perú es un país que tiene bastante oro y el precio del oro está en alza. Entonces, este sector informal ha ido creciendo y creciendo. Este sector informal se ha amparado en las regulaciones que se dan para la pequeña y para la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces el Estado, en el afán de proteger la situación de los pequeños mineros y mineros artesanales, que para los cuales esto ha sido una subsistencia, seguramente y ahora es algo más que una subsistencia, entonces dio un marco legal y ese marco legal lo usa la minería ilegal. Entonces, todo eso que se ha hecho pensando o pretextando a la minería artesanal ha servido para la minería informal. La minería informal se ha ido empoderando. Muchas cifras dicen que lo que se exporta como oro informal es el equivalente a un 50% de lo que se exporta como oro formal. Yo he escuchado otras opiniones donde el oro informal es igual o mayor que el oro formal y que si se juntasen el formal e informal, de repente el Perú sería el mayor productor de oro del mundo. Estamos entonces en cifras de esa magnitud. Para ponerle un orden de magnitud, estamos hablando de una minería informal que está largamente por encima de los $1.000 millones y de repente estamos hablando de 4 o 5.000 millones de dólares, ¿no? Ujú. Entonces, eso da un poder económico terrible. Y ese poder económico terrible permite la compra de voluntades. Entonces, uno mira los efectos y los efectos están a la vista, son claros. Reciben ayuda en el Congreso, o sea, tienen partidarios en el Congreso. Reciben ayuda en la policía, tienen partidarios en la policía. Reciben ayuda en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Es Y creo que eso describe la situación. una, Esa situación una situación ha, de ha poder, ¿no? supuesto, Nosotros conversábamos, claro, ingeniero, con el fiscal encargado, por ejemplo, en Cajamarca, en donde se había dado una inspección a lo que era Conga, ¿no? En el mismo Conga se habían opuesto, ya sabemos la historia, lo de Conga, ¿no? Muchos antimineros, pero la situación actual es donde justamente en la zona de Conga se sigue trabajando ahí de manera informal y con minería ilegal. El fiscal nos decía que no pueden hacer mucho porque no tienen el personal necesario, entonces ahí también se habría hablado de una mesa técnica para que se trabaje a manera del gobierno regional, el gobierno local, la policía y el gobierno central, pero en fin, no hay una voluntad, creo, para
luchar firme contra la minería ilegal, solamente hablando de Conga, ¿no? Claro, no solamente es un tema de voluntad, sino de alguna forma no hay una capacidad. Mm, Y esa capacidad necesita apoyarse en un consenso nacional. Entonces, el Perú, por muchos años, creo que recién en los últimos años, pasa a ser consciente de que su ingreso más importante es la minería, que el Perú tradicionalmente fue un país minero. Entonces, que la minería directa o indirectamente repercute sobre toda la población del Perú, porque re- repercute directamente en aquellos que trabajan directo para la minería. Pero los que trabajan directo para la minería tienen una capacidad de compra que les permite a ellos habilitar el trabajo de otras personas, que son los que trabajan indirectamente. Pero además pone los tributos que paga el Estado y que son los que el Estado utiliza en servicios básicos, en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, entonces con lo cual abarca toda la población. Entonces creo que por mucho tiempo la población no ha sido consciente del valor de la minería. Han visto solamente el lado oscuro de la minería. Uno de los lados oscuros de la minería que viene de antaño ha sido el impacto ambiental. ujú. En el mundo del impacto ambiental se comenzó a regular en los años 60, 70. En el Perú llegó 20, 30 años después, llegó en los años 90. Recién a partir de los años 90 se ha regulado el impacto ambiental. Pero ahora el impacto ambiental se dirige contra la minería formal, que es la que respeta las reglas de juego y es la que minimiza el daño ambiental y por lo menos actúa según reglas de juego que se fiscalizan no solamente en el Perú por las autoridades peruanas, sino que como son empresas internacionales también los fiscalizan en sus propias sedes y en los lugares donde ellos venden sus productos. ¿Y a quién se le deja carta libre? Es a la minería ilegal. No, no son comunes las acciones de las ONGs contra la minería ilegal. No hay protestas de población, eso contra la minería ilegal. Contra los que hay protestas son contra los mineros legales. Ese es uno de los temas de fondo. Y hay lecciones que nos dejan varios proyectos que han ocurrido. Usted me está hablando de Conga, igual situación existe, por ejemplo, con Tambo Grande. Tambo Grande era un proyecto que Ujú. tenía conflictos a comienzos de este siglo, un proyecto situado en Piura, un proyecto que tiene cobre, oro, es un proyecto muy rico. Al final, la empresa que lo estaba manejando se tuvo que ir y hoy día lo explotan mineros este, informales e ilegales, rompiendo todas las reglas del juego, ¿no? Con todos los daños Claro. colaterales que traen. Entonces, si el Perú no puede crecer en la minería formal y le deja paso a la minería ilegal, a lo que estamos viendo es a que cada vez más el Perú va a quedar en manos de economías ilegales. Así es. Estamos dialogando aquí en RCR con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, es ministro de Energía y Minas. Ya en estos minutos finales, ingeniero, hay quienes plantean el desarrollo territorial ordenado con participación del Estado, la empresa privada, de la comunidad y de otras instituciones para realizar un proceso de formalización ordenada, como usted lo ha planteado, y excluir también a los que no desean formalizarse o mantenerse en la ilegalidad. No, o sea, no se debe permitir la ilegalidad. La ilegalidad hay que combatirla, ¿no? Eso es fundamental. Ordenar el territorio es importante, pero el ordenamiento territorial, uno no puede ser rígido, es un ordenamiento dinámico porque van surgiendo oportunidades. Cuando uno ordena el territorio, también trata de sacar el mayor provecho. Y pueden haber zonas que en algún momento se miran como una opción para algo y de repente surge algún hecho que hace que esas zonas sean mucho más interesantes para otro aspecto económico. Esto tiene que ponerse en equilibrio con lo que representa la sostenibilidad de la vida Ujú. y la sostenibilidad de la vida humana en el planeta Tierra, ¿no? Ese es el gran fondo del tema Claro. en temas de sostenibilidad. Ahora, y finalmente, ingeniero, hay una organización detrás de ello, pues no, y están bien organizados porque se ha anunciado incluso ya movilizaciones programadas para el 9 y 10 de este mes por los mineros informales que estarían llegando a nuestra capital. ¿Tiene información usted al respecto de ello? No, no tengo ninguna información especial.
Pero mire, cualquier movilización, y han habido otras movilizaciones contra la capital por razones políticas, ¿no es cierto? Este, Son caras. Ujú. Hay que trasladar personas, hay que mantenerlas en la ciudad, o sea, hay que pagar ida, vuelta, sostenerlas en la ciudad y no vienen gratis. También cobran algo por eso. ¿Qué le sugiere todo eso? Le sugiere que detrás de eso hay un poder económico, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la pequeña minería hoy está mejor que antes, por lo que le expliqué sobre el oro, ¿no? Pero tampoco está en condiciones de sostener eso. Entonces, hay fuerzas económicas mayores que son las que sostienen estos movimientos, ¿no? Eso es lo que uno puede deducir con relativa facilidad. Y por supuesto, corresponden a intereses y eh, presiones que seguramente van a ir en el sentido de seguir habilitando los plazos, los permisos, es decir, el no cumplimiento de las reglas de la minería artesanal para que detrás de esas reglas se escude la minería ilegal. Bien, ingeniero, muchas gracias por este tiempo aquí en RCR a nivel nacional. El ingeniero Carlos Herrera Descalzi es ministro de Energía y Minas. No sé si quiere agregar algo estos minutos finales. Solamente agradecerles por esta oportunidad y siempre es muy grato conversar con ustedes. Y es importante poder tocar los temas de interés nacional y es importante que la población del Perú se concientice sobre los temas económicos que repercuten sobre sobre su propio nivel de vida, como Un, es el caso de la minería. un abrazo, ingeniero. Muchas gracias por Muchísimas gracias. este contacto aquí en RCR, Red de Comunicación Regional.